El Halloween en esencia, ¿qué es, mi querido Tenanche? El Halloween tiene sus orígenes en los países celtas, en el mundo celta en sí. O sea, era una nación muy grande, los celtas, cada uno con una filosofía, pero algo que los unía era precisamente este tipo de festividades. ¿Cuál sería uno de esos demonios fuertes? ¿O el principal? ¿Hay alguno principal en esa fecha? Sí, hay principales. De hecho, son los tres principales, las tres potestades, ¿no? Que es Al-Satán. El significado de la calabaza en Halloween se refiere a una entidad, a un ser que no tiene una conciencia como tal. Sí, por eso está hueco. Pero es porque le sacaron las semillas. Romo Munguía, laboratorio y estudio fotográfico. Mi Bombón, detalles y más. En Zacatecas, Guadalupe y Aguascalientes, La Túa Pizza. Pollos rostizados El Forastero en Zacatecas y Guadalupe. Las Changueras de Zacatecas, los mejores mariscos estilo Mazatlán. Presentan. Planeta Pepino presenta. Mis pepinos y pepinas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Planeta Pepino. Hoy tengo la visita de mi querido hermano Héctor Hugo Robles, mejor conocido como el Tenanche. ¿Cómo estás, Tenanche? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto verte. ¿Por qué ya me invitas, Chihuahua? Pues fíjate que... Aquí digo, porque no te partes. Tú eres el atoso, hombre. Tú eres el que te pierdes con mucho jale siempre. Oigan, ¿saben que hoy vamos a platicar acerca de los orígenes del Halloween? Los orígenes del Halloween. ¿De dónde viene esta festividad? ¿Cuál es el origen natural? ¿Cuál es el fin de esta festividad? ¿Qué tiene que ver con demonios, con cosas energéticas? El Halloween en esencia, ¿qué es, mi querido Tenanche? El Halloween tiene sus orígenes en los países celtas, en el mundo celta en sí. O sea, era una nación muy grande, los celtas, cada uno con una filosofía, pero algo que los unía era precisamente este tipo de festividades. El Al-Halloween, o Al-Halloween, que representa, o su significado es el Día de Todos los Santos. Tanto en la cuestión, por eso los cristianos católicos con este Gregorio, me parece que fue en el siglo XVIII, en el siglo VIII, es cuando incluye esta festividad al catolicismo, al cristianismo, y solamente le pasan el nombre al Día de Todos los Santos. O sea, pero de cualquier manera, esta festividad sigue siendo una festividad pagana. ¿De qué va el Halloween? El Halloween se refiere a una festividad donde es el solsticio, es el cambio de estación, es donde empiezan ya a oscurecer los días, es donde se da ya el principio de la cosecha, hay que cosechar, es el tiempo de la cosecha. Y el Halloween se convierte como en una festividad porque en ese tiempo era cuando se le daba un recuerdo a aquellos que ya habían partido y se les daba una festividad por medio de las cosechas. Es decir, los granos que se cosechaban, la miel, algunas carnes que eran importantes en ese momento, eran cosechadas precisamente para el tiempo del 31 de octubre. Y entonces, ¿de dónde viene, pues, la temática ya de terror y de horror? Si en su origen era una temática o es una temática de agradecimiento. Es una temática de agradecimiento, pero también de agradecimiento al mundo espiritual. O sea, trabajaban al mundo espiritual y era el tiempo donde se hablaba de que los demonios, o sea, los seres de la naturaleza, que eran seres negativos, en ese tiempo tenían un aprovechamiento. Como ellos festejaban un recuerdo a sus muertos, a sus espíritus, a los que ya no estaban, entonces lo que hacían era, pues, esos seres aprovechar esas fechas y de ahí también, o sea, se dividen varias cosas porque de hecho en ese tiempo hay varias festividades en varias partes que se empiezan a dar y están muy relacionadas con apariciones, con situaciones de presencias, de rituales, pero desgraciadamente
a la parte oscura, porque el día 31 se supone que era cuando ya el sol hacía una transición, un cambio, y empezaba la etapa de la oscuridad, o sea, los meses de oscuridad, cuando todo era más factible que acontecieran las posesiones y cosas por el estilo. A ver, Tenache, pero a ver, en aquel siglo VIII, donde lo suman al cristianismo, ¿verdad? Esta festividad de Halloween, el Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos. Y anterior a esa fecha, la fiesta 100% celta tenía que ver también con este tipo de energías obscuras, con este tipo de entes demoníacos. Era una dualidad, había una polaridad ahí. O sea, representaba la vida porque representaba el inicio del alimento, porque por eso mismo cosechaban los granos, pero también representaba la parte negativa, ¿no? Porque realmente se dice que en esos tiempos, pues el tiempo de la cosecha es cuando se aparecía el usurero. Y sabemos que el usurero, aquel que llega a cobrar, está también relacionado con una deidad demoníaca. Sí. O sea, casi la mayoría de los pecados capitales, podría decirse, son cabezas de legión. Entonces, cada uno de los 7 días de la semana es la representación también de 7 cabezas de legión. O sea, de 7 chamuquitos. Entonces, si la fecha en la que caía el día... El 31 de vamos octubre. A decir, el día 31 de octubre. 31, el día 1 y el día 2. O sea, porque curiosamente... También en esas festividades, estos días también son parte de lo mismo. O sea, como también se les incluye, como aquí ya a nivel cristiano, pero también con esa connotación y ese toque que también le dio el mundo prehispánico, ¿no? O sea, tenemos una combinación muy, muy locochona, pero que desgraciadamente de muchas personas no entienden que también está relacionado con festividades oscuras, dedicadas al oscurantismo. Caramba. A ver, Tenache, por ejemplo, güey, en el Halloween, ¿cuál sería uno de esos demonios fuertes? ¿O el principal? ¿Hay alguno principal en esa fecha? Sí, hay principales. De hecho, son los 3 principales, las 3 potestades, ¿no? Que es Al-Satán, que es Luzbel, y Al-Satán también se dice que son lo mismo, pero también son a la vez, son cosas distintas. Tenemos a Belcebú y parte de no me acuerdo su nombre, Leviatán, me parece era el encargado de meter como la envidia, como meter el mal consejo, como meter todo ese tipo. Si tú te has fijado en estas festividades, hay una ideología de mucha competición. Hay una ideología donde hasta incluso en Estados Unidos, que es uno de los países que lo comercializaron mucho desde los años 70. Los años 70 fueron donde Estados Unidos con su Hollywood, ¿verdad? Que sabemos que Hollywood está representado, está dirigido hacia un mundo también celta, que se refiere al mundo de los sueños, pero negativamente hablando. Entonces Hollywood empieza a meter todas las películas que fueron las que impulsaron todo ese rollo medio macabro, medio violento, pero fue más que nada una cuestión, porque realmente películas de terror son pocas, ¿verdad? La mayoría son de puras matazones. Muy sangrientas. Muy sangrientas, o sea, no tienen nada de terror, no tienen nada de terror. Pura ¿no? violencia. Es una violencia, es algo que te genera pánico, es algo que te genera morbo, es algo que genera actitudes, pensamientos, emociones, sentimientos. Y esto estamos hablando de que en estos mundos, pues desde lo que se alimentan estas entidades. Oye, a ver, entonces en los años 70 se hace comercial, se romantiza ya las fiestas de Halloween como las conocemos ahora. Como las conocemos ahora. Curiosamente, aquí tiene que ver unas asociaciones de esas asociaciones del triangulito que fueron los iniciadores de estas festividades. ¿Quiénes son ellos? Los masones. En ese tiempo, en 1970, que ya lo traen en 1964, 65 por ahí,
es cuando empiezan con un programa de inculcar festividades paganas en ideologías para darle una identidad a una nación que en ese momento todavía estaba en su proceso de identidad. Ya para los años 70, Estados Unidos ya empieza a tener una identidad, pero una identidad basada en ideologías por muchísima gente, por todas las naciones que estuvieron presentes en ese nacimiento de esa nación, que estamos hablando de ingleses, franceses, pues bueno, en general muchos, que muchos llevaron sus costumbres, que muchos llevaron sus ideas. Ahora, dentro del mundo del paganismo, podríamos decirle así, hay entidades que fueron utilizadas de una manera muy visuales, como con un fin de darle a las personas una identidad, ¿no? Por ejemplo, el espantapájaros, ¿verdad? El espantapájaros original se trata de una cabeza de ¿cómo se llama? De calabaza. Exacto. Y si tú, aquí hacemos una paréntesis, si tú te acuerdas de una película de Ichabod de Disney, del jinete sin cabeza, ¿verdad? ¿Y cuál era la cabeza que portaba el jinete? Una calabaza. Una calabaza, ¿verdad? Entonces esa película de Ichabod se refiere a un cosechador. Y ese cosechador, dentro de las mitologías y de los celtas hacia la parte central de Europa, Alemania, Bélgica, esos lugares, es donde sale esa tradición del espantapájaros con una cabeza. Y ese era el cosechador de cabezas, o sea, el que buscaba una cabeza para sus propios espantapájaros. De ahí viene ya la parte terrorífica. Exacto. Y que en esos inicios de los años 70, 80, que tenemos, hay películas que hay una donde sale precisamente la entidad esta del espantapájaros, que el cosechador. Tratando precisamente de lo mismo, ¿no? Exacto. O sea, buscando cabezas para poner sus cosechas arriba de la paja de la figura humana. ¿Y cuáles son las cabezas que cosechan? Pues todos los pensamientos de todas las personas que se volcaron como fanáticos a esas películas, a esas tradiciones, a esas ideologías que dentro de las películas te las fueron mostrando. Madres. Oye, a ver, por ejemplo, aquí en México, tradicionalmente el 1 y 2 de noviembre, ¿no? El 1 y 2 de noviembre. Que es el día de todos los santos. Ajá. Y luego el Día de Muertos. El Día de Muertos, que vendría siendo la parte tradicional prehispánica. Ok. Ajá. En aquellos años, en aquellas épocas prehispánicas, ¿tenían ya alguna o cierta influencia de lo del Halloween? Todavía ni se conocían, todavía no se conocían, no pero estábamos ya de este lado. Ajá. Pero por las fechas, digo yo, si allá con los celtas era el 31 de octubre, ¿no? Y era acá, donde están las cosechas. Y acá en México, el 1 y 2 de noviembre, digo... Estoy muy... Sí. Qué coincidencia, ¿no? Exacto. Y obviamente, cuando llega la hispanidad, se encuentra con rituales muy semejantes, porque en España se utilizaba para determinadas fechas poner una calabaza con una vela para alejar las entidades demoníacas en esas fechas. A ver, ¿ese es el significado de la calabaza en Halloween? El significado de la calabaza en Halloween se refiere a una entidad, a un ser que no tiene una conciencia como tal. Sí, por eso está hueco. Pero es porque le sacaron las semillas. La semilla representaría un pensamiento. Entonces, una calabaza hueca, sin semillas, es un ser sin pensamientos. Un zombie. Un zombie. Fíjate. Y en el México prehispánico hacían las semejanzas también de las calaveras y también con la cuestión de las calabazas. O sea, en México se utilizaba la calabaza. Incluso en México se utilizaba un alimento que era como una clase de pinole con calabaza y camote,
que se daba precisamente en esas festividades. Entonces el camote se refería, el camote aquí en México vendría siendo como como una raíz que en los mundos celtas se utilizaba como un medio para entrar en trances. Ahora. ¿Como un tipo de ayahuasca? No, es otra raíz. Ahorita se me fue su nombre, pero ahorita me voy a acordar de ella. Bueno, ¿era una raíz alucinógena? Era una raíz alucinógena, okay. Mandrágora. El uso de la mandrágora. Entonces, cuando llegaron los españoles, ellos creían que los de aquí utilizaban la mandrágora porque veían el camote y dicen, no, pues se parece a la mandrágora. O sea, estos compas se ponen bien locos, ¿no? Y no, pues realmente pues era un alimento que se daba porque representaba que estabas consumiendo aquello que ya no estaba presente, pero que te lo daba por medio de los frutos. Obviamente el camote, que representaría la carne de aquel que fue enterrado. La calabaza, que representaría los pensamientos de aquel que ya no está. ¿Sí? Y las semillas pues eran las ideas, sus pensamientos. ¿Y en dónde y en qué parte? Bueno, ya dijiste, ¿no? En los 70s en Estados Unidos, en Hollywood, empieza ya la distorsión, no la distorsión, empieza ya la comercialización, el romanticismo, sí, ¿no? Prueba y error. Del terror, ¿no? De vamos a darle terror a esta fecha específicamente. Sí, exacto. Ahí tenemos una, por ejemplo, lo que son las brujas de Salem. Ajá. ¿Verdad? Que no es un mito, pero sí es una leyenda basada en verdades, porque una de las razones principales es que se encontraron en una tumba, no recuerdo en qué año, ahí en Salem, y encontraron un recipiente que contenía restos de pan. Resulta que esa tumba había sido precisamente en las fechas de lo que aconteció con lo de las brujas de Salem, que es una semana antes del día de brujas. ¿Verdad? Antes del 31. Antes del 31, una semana, para que viniera cayendo aproximadamente en las mismas fechas, donde se consume, hay una ceremonia que pues era europea en ese tiempo, ¿verdad? Pues 100% yo creo que inglesa, sajona, y hacen un pan, el pan iba contaminado con un hongo, que es el hongo de donde sale el LSD, el ácido lisérgico. Entonces, ese pan estaba contaminado con ese hongo. Entonces, puso bien loco a todo el mundo. Y las alucinaciones que tuvieron, esto está comprobado científicamente. Entonces, todas las alucinaciones que tuvieron las personas, pues obviamente fueron a causa de una sobredosis de una sustancia que potencializó las alucinaciones en el cerebro. Entonces, pues hubo matadera y media. Y de ahí veían monstruos. Y veían monstruos y luego dijeron, las brujas, y se echaron a unas niñas y todo. Pero es porque andaban bien alucinados. Entonces ahí es donde también tenemos que entender que muchas de las costumbres que seguimos están asociadas a momentos de un mal uso o una mala práctica o una mala aplicación de una sustancia en un determinado momento que generó pues todo lo que ahorita son mitos y leyendas. A ver, Tenachi. Esta tradición celta, en su origen, es el inicio de la siembra, es el inicio de las semillas, es el inicio de la vida. De alimentos, por decir así. Ajá. Okay. Era una festividad que estaba relacionada a un nacimiento nuevo. ¿Por qué? Porque obtenías una semilla. Porque obtenías una semilla de aquellos granos que habías cosechado. Entonces cosechabas para el alimento y dejabas el apartado de semillas para la siguiente etapa. Una etapa que también estaba muy relacionada con la cuestión del nacimiento y la muerte. En los mundos celtas se realizaban algunos sacrificios, que está comprobado, pues, que para sacrificios que se hicieron en algunas de las ciénegas. Cada una traía su onda. O sea, los celtas ingleses tenían una, los escoceses otra, los irlandeses otra, los europeos tenían, cada uno traía sus ondas. O sea, tenían ceremonias, pero tenían ceremonias en común como esa. Ok. Y en el México prehispánico hay una similitud, ¿no? Muy grande. Con las tradiciones. En las tradiciones, sí. En lugar de calabaza,
Es la calavera. Sí, era cuando se descubrían los zompantlis también, que eran los altares de cráneos, ¿verdad? O sea, todo, siempre en todas estas cuestiones hay de alguna manera una connotación de sacrificios. O sea, siempre ha habido sacrificios en esas fechas en particulares. Hablando energéticamente, mi querido Tenanche, esos sacrificios, tanto de las costumbres celtas como las prehispánicas aquí en México, ¿realmente tenían algún efecto tangible? Sí, sí movían naciones. O sea, la cultura, las ideologías de ceremonias, no podemos decir religión, ¿verdad? Pero sí podemos hablar de rituales, de ceremonias que se hacían con el fin para aplicar algo, para mostrar algo, para una festividad. Y en este caso estamos hablando de que es el tiempo de la muerte de los árboles, ¿verdad? El árbol suelta sus hojas y está preparándose para el invierno, donde pues se dice que los bosques mueren y resucitaban precisamente en la fecha de las primaveras, cuando había ya un cambio, un solsticio, un equinoccio. O sea, muchas cosas están relacionadas incluso con festividades astrológicas, ¿sí? En ese tiempo. Como ahorita tenemos una festividad en este tiempo, desde ayer, 13, antier, cuando... Desde el día 12 o 13 de octubre, ¿no? Más o menos, sí, no recuerdo, son las fechas anteriores, pero sí, el 13 de octubre es la fecha, a partir de las 2:30 de la tarde, en que empieza y ingresa un planeta que es Plutón, que es el representante de la muerte junto con Saturno, que es el tiempo y la muerte. ¿Y cuál es el origen de la idea del Halloween? El tiempo y la muerte, o el muerte, el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque nos lo muestran por medio de ¿qué? De lo que es la vida, que es el tiempo, y la muerte, que es el fin de un tiempo. O sea, festeja el que está vivo, que tiene el tiempo, y el que ya no lo tiene representa la muerte. Ya no tuvo tiempo. Entonces, estos planetas incluso que también están relacionados con entidades demoníacas, ¿verdad? Que tenemos ahí presencias muy fuertes y que también en esas fechas se utilizan, se llevan. O sea, hay ceremonias dirigidas a Moloch, por ejemplo. Moloch es uno de los principales, se dice que es el general máximo de todos los demonios, que vendría siendo también Baal. Y Baal y Moloch están relacionados con Saturno. Y en este tiempo es cuando Saturno toma unas posiciones astronómicas, ¿verdad? Y deja ver su influencia en el mundo terrenal, dándole el fin de un tiempo. En estos tiempos, en este 2025, a partir de este 13 de octubre que acaba de pasar, empieza el proceso energético y va a caer junto con una luna nueva que viene más o menos, creo que es el 24 o 27 de este mes. De octubre. De octubre, sí. Y ya va y sale, o sea, para estas fechas, que es el 1 de noviembre, 2 de noviembre, 31 de octubre, está relacionado con este proceso astronómico, con esta cuestión astrológica, con esta cuestión de deidades obscuras. Se ha distorsionado ya, ¿no, Tenanche? Es que se ha hecho un compendio de todo. O sea, hicieron una mezcolanza de todo. Oye, a ver, por ejemplo, ya en las fiestas de Halloween y todas esas madres, se está haciendo invocación involuntariamente o inconscientemente se invoca a estas energías obscuras con estas fiestas de Halloween. Pues, se podría decir que no es inconscientemente. No creo que llegue a ese punto. ¿Por qué? Porque, caray, traes un teléfono. ¿A poco no te puedes poner a investigar? Pero la mercadotecnia, digo, a ver, Tenanche, vamos a hacer la fiesta de Halloween, güey. Y entonces, pues vamos, te vienes disfrazado, güey, y vas disfrazado, no sé. Entonces, aquí sería una cuestión de una idea de fanatismo, porque no le puedes llamar cultura.
Porque no le puedes llamar una tradición. Porque realmente, pues dime de qué tiene de cultura. Sí. ¿Qué tiene de tradición? Para México, pues en realidad Pues, no, o sea, es un no, porque realmente el Día de Muertos, pues estaba muy lejos en relación con lo que se pudiera decir, fíjate, de que se pudiera decir de las festividades del Halloween, pero a su vez es muy igual. Entonces tú dices, pues no se parece, no eso, lo otro, porque aquí no traemos, o sea, no se festejan este tipo de disfraces, de ceremonias, de cosas por el estilo, ¿no? E incluso ese eran tiempos de guardar. Es como hablar de los poblados aquí en México donde todavía vas. No, ¿cómo se llama? El de aquí de Michoacán, se me olvidó su nombre. Donde hacen la fiesta del Día de Muertos muy grande. Ajá. Esa y en otras partes, por ejemplo, hacia el sur, es donde todavía en algunos lugares se festeja ir a hacer la velación del panteón. Uh-huh. Y el origen de la velación de los panteones es precisamente para que no se abran las puertas hacia la entrada de los muertos y que los muertos no pasen al mundo de los vivos. Por eso van a los panteones, le hace su ceremonia, le pone sus alimentos para que no tenga la tentación de salir del lugar. Le haces un altar de muertos en tu casa, pues el muerto va a tu casa, va a su casa. A ver, esa es la importancia de saber realmente el significado de las festividades, ¿no? Exacto. A ver, vámonos por partes. A ver, el Halloween, güey. Yo hago un Halloween y vénganse disfrazados de monstruos, de diablos, de la fregada. Ajá. Ahí estoy invocando y estoy permitiendo que se abra portales, que se libere algún demonio, que algún demonio se meta y que acontezcan cosas medio raras. Sí. De hecho, está visto, o sea, se ha comprobado. Yo pienso que habrá personas que podrán llegar a tener recuerdos de haber asistido a una festividad de esas, de disfraces, y algo pasó ese mismo día o en los días consecutivos. O sea, hay como un sacrificio. Tú haces una festividad en relación con la muerte pide muerte. Si haces una ceremonia de vida, pues la ceremonia de vida pide vida. En Halloween, por ejemplo, ¿cuáles son esas entidades negativas que pueden hacer daño? Es que vamos a decir que hay muchos, pero estos muchos pertenecen a uno. O sea, son los soldaditos, ¿verdad? Son los soldaditos de determinados seres. O sea, y en este caso, pues serían entidades demoníacas. O sea, cada uno tiene su perrada, ¿no? O sea, tiene su ejército y esos hacen sus festividades y hay una competencia con la intención de a ver quién logra, quién logra el mayor impacto. O sea, sí hay competencia en los mundos demoníacos. O sea, sí existe. Es que la gente no se da cuenta de que utiliza simbolismos, pues a lo mejor sin querer, porque no lo conoce, porque no lo entiende y porque pues no se pone a averiguarlo, ¿no? O porque en la película salió ese y quiero imitar, ¿no? La fiesta según la película. Entonces, las fiestas saturninas, que estas están relacionadas también con la parte de la antigua Grecia y todo eso, y eran lo mismo. O sea, son festividades que se relacionaban precisamente con la festividad del día de festejar a los que ya no están, a los muertos. Entonces, esas fiestas saturninas terminaban casi siempre en sacrificios y terminaban en sacrificios de niños o seres inocentes. Chale. ¿Tú has conocido algún caso real que después de una fiesta de Halloween normal, comercial, se mataron? No. Sí. Y esos se mataron aquí en el Boulevard, aquí en Zacatecas. No. Sí. O sea, te digo, hay una cosa muy curiosa, o sea, el mundo místico, el mundo esotérico, que ahorita se volvió algo comercial, algo que mucha gente, ya cualquiera te dice hablar, ya cualquiera te dice conocer, ya cualquiera hace podcast. Estamos hablando de que hay una falta realmente de un conocimiento. O
¿sí? Porque hay que ir a los orígenes y hay que darnos cuenta de cómo iniciaron esas festividades que hoy día mucha gente las festeja y que realmente dices, pues no tienen nada que ver. Porque pues curiosamente todas las festividades saturninas y más importantes son en estos meses. Octubre, noviembre y diciembre. ¿Verdad? Y tenemos que en diciembre también hay mucho que ver con la cuestión de la festividad de los muertos. En diciembre. En diciembre. ¿Qué días? Porque se va por ciclos lunares. Entonces, estamos hablando de que este proceso inició con una luna nueva, con un 23, digo, no recuerdo. Ahorita te voy a decir que vale la fecha exacta de la luna, porque es importante que sepamos cuándo es. Entonces, la luna menguante, luna nueva, es el 21 de octubre. Se da para el 21, es el 21 de octubre. Entonces, estamos hablando de que ya iniciamos un proceso cíclico lunar con una luna nueva el día 21. Órale. ¿Sí? Entonces, traemos la influencia de ¿qué? De una luna oscura. Que ya estamos ahorita en creciente, ¿verdad? Ahorita ya vamos para una creciente, pero va dentro de lo que es el ciclo lunar. Son casi estamos hablando de que la mayoría de las festividades están relacionadas con festividades lunares. Y obviamente cuestiones planetarias, llámese venusinas, llámese saturninas o las festividades jupiterianas también. Oye, Tenache, y por ejemplo, en esta temporada de Halloween, de Día de Muertos, eventos paranormales se incrementan, se representan más seguido o no tiene nada que ver la fecha. Sí, porque estamos hablando de la memoria. O sea, aquella persona que le toca recordar a su ser querido que a lo mejor murió de la manera más cruel. O sea, fue asesinado. Entonces, imagínate el pensamiento de esa persona. Imagínate si hace una festividad y hace la festividad invocando la memoria de aquel ser querido. Y por eso mismo esto abarca, o sea, estamos hablando de que tienes un mes, el mes de noviembre, y es un mes donde acontecen también situaciones energéticas. Y luego llega el mes de diciembre y nuevamente se repite el proceso de recuerdo, porque pues ya llegaron las festividades, ya no está el 24 de diciembre, ya no está para estas fechas, o sea, todo eso sirve, todo eso se utiliza. Y de hecho hay muchas situaciones que se generan, hay mucho pues sacrificio de animales, por ejemplo. No se diga que no haya, que haya sacrificios de humanos, sí los hay. Sí hay eventos de ese tipo, ¿no? Porque tenemos ya ahorita tenemos una sociedad que busca poder. Tenemos una sociedad, tenemos una ideología, tenemos organizaciones, tenemos grupos filosóficos que buscan tener poder y tenemos personajes, individuos que buscan tener poder, que quieren tener una voz para que todo el mundo sea escuchado y tener adeptos en su entorno. Entonces, todo esto se utiliza, toda esta cuestión energética puede ser utilizada en estos eventos. Ay, qué fuerte, ¿no? Pues es la realidad. Y si lo vemos estadísticamente, pues nos vamos a llevar muchas sorpresas al respecto. No, hombre. Pues sí. Oye, por ejemplo, Tenanche, de estos demonios, ¿cuál es el más peligroso en estas festividades de Halloween? ¿Cuál es el demonio? Decir la palabra demonio, claro que te saca de onda, ¿no? Y te asusta. Pero ¿cuál sería el que dices, ay, cabrón? Sigue estando Moloch. Y ahorita Pazuzu. O sea, Moloch y Pazuzu son uno de los que están en todas partes porque tienen múltiples representaciones. O sea, Moloch puede representarse de infinidad de formas. De hecho, tú y sin querer puede ser que lo traigas a través de lo que es la simbología geométrica. O sea, mucha de la simbología geométrica
puede estar relacionada o está relacionada con algún tipo de identidad. Por ejemplo, Moloch, estamos hablando de que la mentada esta estrella de David o de la estrella del sabio Salomón se utiliza como una forma. Y esa estrella tú la traes en un vehículo que trae 5 birlos o 6 birlos. Sí, si tú ves un vehículo que tiene 6 birlos, o sea, chequen sus vehículos, chequen cuántos birlos traen. Y si traen 4, pues estás hablando del cuadro, de lo que es el cubo, de lo que representaría un Saturno. Sí, y si tú ves un vehículo que trae 5 birlos, estás hablando de una estrella de 5 picos. Y si ves uno de 6, una estrella de 6 picos que vendría siendo la estrella de sabio Salomón. Entonces se utilizan muchas simbologías inconscientemente y esto hace que estas presencias, estas energías mantengan esa fuerza y ese poder que pues ahí está. O sea, la cabeza de calabaza está relacionada con Saturno. ¿Cómo puedo hacer para que una energía de ese tipo no me invada, no esté cerca de mí? Es el cambio positivo, es realmente tener una idea positiva, un cambio positivo y un cambio dirigido a una transformación interior. Es decir, ser mejor, no aparentar ser mejor, no aparentar ser buena persona, no querer, porque también estamos hablando de que ahí estás en contacto con otro demonio. O sea, una persona que es deshonesta, está el demonio ahí presente, o hay un demonio presente. O sea, todas aquellas personas deshonestas, abogados, esto, el otro, aquello, son personas que se convirtieron y inconscientemente, si tú quieres, están sirviéndole a esa entidad porque tú estás repitiendo lo que él representa. Sí, entonces hay que darnos cuenta de que muchas de las entidades negativas que tenemos hoy día están presentes ya en todas partes. Ya hay festividades, ya hay conciertos donde ya se hacen rituales demoníacos, satánicos, abiertamente. Ya están, o sea, hay muchas formas. Hablan de iglesias satanistas y todo eso. No, eso no es nada. O sea, realmente hay grupos fuertísimos enteramente que tienen cientos o a lo mejor hasta, no sé, decenas de años, de cientos de años que se han dedicado a este tipo de trabajo. Oye, en esta temporada de Halloween, ¿qué podemos hacer para proteger? Digo, como comercialmente hacer una fiesta, ¿qué podemos hacer para protegernos y que no vaya más allá de la simple diversión y el pasar la fecha esa, ¿no? Pues realmente no festejarla. Así. Sí. Sí, es que no se molesta a los que ya no están. Ya no se molesta a los que ya no están aquí. Ya no se les llora. Ya no se les debe de, o sea, ya no, porque ya quedaron en el pasado y no puedes resucitar el pasado. Y toda persona que intenta, hace una ceremonia, una festividad, está intentando retornar al que ya no está. Por ejemplo, Tenanche, es muy recurrente y es muy común, pues. Es muy común, mi Tenanche, que en la festividad de Halloween, en las oficinas, vénganse con disfraz. ¿Eso puede provocar algo energéticamente o no pasa nada? Pues es que estamos hablando de la pérdida de identidad. Primeramente, ¿estás queriendo estar ad hoc a las fechas? O sea, ser parte de las tradiciones de una cultura. No se puede. Hay un demonio que es Belial. Belial es el conocido como el tentador. Es aquel que es el astuto, es el mentiroso. Es el que te engaña diciéndote que eso es bueno. Entonces, si la gente hace ceremonias, independientemente de esta, de otras también, y lo estás haciendo sin ese conocimiento, lo único que es, o sea, tú sabes que lo que estás haciendo no es cierto, lo único que estás haciendo es que le estás haciendo una adoración a Belial, o sea, estás cumpliendo con lo que ese demonio representa. Entonces, es ponernos una mentalidad lógica. Es como, por ejemplo, Belcebú, que es el representante de la podredumbre. ¿Y cómo está esta sociedad? Podrida. Entonces, al hacer yo fiesta, pues le estoy haciendo un culto. Estás repitiendo, estás haciendo algo que, pues te guste o no, lo estás enriqueciendo.
¿Cómo influyen los niños, por ejemplo, el que salgan a las calles a pedir Halloween? Es el juego de los inocentes. Es el sacrificio de los inocentes. ¿A quién pones para que pida? A los niños. ¿Qué estás haciendo? Estás utilizando la inocencia de un ser para que haga un algo que tú no hiciste, que tú, a lo mejor, bueno, tú lo hiciste y por costumbre, por tradición, lo haces que también tu hijo lo repita, ¿no? Entonces, estamos tan bombardeados con tanto pensamiento, de tanta ideología o sea, entre más pan y circo haya, estamos hablando de que toda aquella festividad que te aleje de un principio fundamental para tu espíritu, es decir, que seas una persona de bien, que seas una persona que esté aquí con la función de hacer algo positivo, no lo estás haciendo. Desde el momento de que estás cumpliendo con tradiciones. Caramba. Y hablando ahora del Día de Muertos. Fíjate, un Día de Muertos que mucha gente ni se da cuenta que lo festeja fuera de la temporada de Día de Muertos, ¿no? Festejar ¿cómo se llama? La toma de Zacatecas. Uh-huh. ¿Cuántos miles de muertos hubo? Tú festejas esa revolución, tú festejas esa invasión, esa toma. Estás festejando que hayan muerto miles de personas, tanto inocentes como no inocentes. No les voy a decir culpables, pero les puedo decir confundidos porque se dejaron llevar por una ideología. Bueno, ahora ya cambiaron el nombre, hoy es la conmemoración. O conmemoración, pero sigues haciendo lo mismo. O sea, estás festejando el asesinato de miles de personas. Y si lo vemos a niveles revolucionarios, por eso te digo, o sea, todas estas fechas están relacionadas con precisamente ceremonias dedicadas a determinados tipos de personajes, ¿entiendes? Entonces, como por ejemplo, o sea, mucha gente dice, no, es que es una casualidad que haya sido el 23 de junio. No, fue elegida esa fecha para tomar Zacatecas, ¿no? Y estamos hablando de que son el día de San Juan. Entonces, vemos esa comparativa de las fechas de San Juan Bautista, ¿verdad? Y cómo cada una de esas festividades, esta festividad de muertos, el festejo de Día de Muertos, ¿verdad? Se le está festejando a los muertos que se murieron en la toma de Zacatecas. Y sí, dicen, ay, sí, por todos los héroes que nos dieron patria. No, o sea, realmente es entender el sentido de que estamos metidos y estamos sometidos en muchas costumbres, en muchas ideologías y en muchas festividades que son dirigidas hacia cuestiones oscuras. Yo no festejaría la muerte, ni de esa manera menos. O sea que un Día de Muertos, ¿cómo se tiene que festejar en México? Con esta cultura, con estas tradiciones. Con esta mezcolanza de tradiciones, porque incluso ya las tradiciones de los prehispánicos se está perdiendo, si no es que ya se perdió en gran medida. ¿Por qué? Porque ya metieron alguna cosita, ¿verdad? Ya no es lo mismo, o sea, ya son otro tipo de velas, ya son otro tipo, o sea, porque antes no había parafina, era cedra o era cebo. Entonces ya ahorita meten velas de parafina. Ya estás haciendo un cambio. Ya metiste otra ideología. O sea, ya tu tradición, tu ritual ya no es original. Si es original, entonces póngase a investigar todo lo que se ponía, cómo se hacía y te vas a dar cuenta. Pero nada de que lo de los papelitos anaranjados, negros, dorados. O sea, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de colores, de formas que son utilizadas para ceremonias, para rituales de tipo oscuros, negativos, para festejar o hacerle una alabanza a una entidad negativa, a un demonio. Oye, entonces, bueno, las fiestas de Halloween, no. El Halloween como festividad debería de desaparecer. Día de Todos los Santos. ¿O cómo debería celebrarse o realizarse un Halloween? Pues para empezar la palabra, ¿no? Día de Todos los Santos, pues no me digas que todos son santos. Entonces, ¿cómo va a ser el Día de Todos los Santos? Eso sería una gran contradicción dentro del rollo del cristianismo, porque pues el cristianismo prohíbe
esas festividades. Visto católicamente y entre otros, ¿no? Pero todos lo festejan. Entonces a mí ya se me hace a mí como que, pues como que no. Como que aquí ya falta algo. Entonces dice, Día de Todos los Santos. Pues no me digas que aquel, porque le hacen altares a personas. Yo vi un altar y no voy a decir dónde, en Fresnillo, donde tenían a un individuo que había sido un criminal, un asesino, y le tenían su altarcito de Día de Muertos. Entonces dices, ahí no. No me digas que él es un santo. O sea, eso es a lo que vamos. O sea, todo aquello que haya generado un daño a seres inocentes no es bueno, por donde le quieran buscar. O sea, si le quieren buscar es porque a fuerzas lo quieres implementar. Pero si realmente eres una persona consciente, te vas a dar cuenta de que es imposible. No puedes, porque no todos los seres son santos. O sea, ¿cómo le haces un altar de muertos a un Francisco Villa? Si era un criminal, era un asesino. Y asesino de masas, que dirigió masas para que mataran a otras masas. ¿Dónde tiene que sea? Vamos, la palabra Halloween es el Día de Todos los Santos y está implementada en el catolicismo. Y, o sea, no le encuentro yo una razón o una lógica que puedas decir y que puedas sostener y que tú puedas decir, no, es que sí, no se puede, porque pues va en contra del principio fundamental, que toda aquella ceremonia o rito que cause daño a seres inocentes no es bien vista por algo superior. A ver, Tenache, los celtas o la celebración celta, ¿dónde nace? ¿Quién la crea? ¿Cómo los druidas. Los druidas crean esa tradición, pero hay investigadores que de mucho renombre al respecto de la investigación de los celtas, que habla sobre los druidas, que habla de que algunos los ven a los druidas como seres negativos y otros los ven como seres positivos. Pero también sabemos de que esos individuos también pasaron por un proceso de transición que los hizo que se perdieran en el proceso. O sea, que estamos hablando de que muchas de las tradiciones, culturas, ritos que se hacen ya perdieron realmente su enfoque o realmente su origen. ¿Por qué? Porque ya le metiste más cosas, ya le agregaste más cosas, ya le metiste más parafernalia, ya le metiste más ideologías, más pensamientos, o ya lo hiciste más grande, ¿verdad? O sea, ya son más días. Antes eran nada más 3, 4 horas y que era el proceso de transición entre la luz y la oscuridad, es decir, el nacimiento de un sol y la pérdida de ese sol, que era lo mismo aquí. O sea, hacían una ceremonia. Cuando iniciaba esa ceremonia de todos los santos, ¿verdad? Los muertos, era cuando el sol se metía. Empezaba la ceremonia y era así hasta el siguiente día cuando nacía el sol y se acababa. O sea que realmente la festividad debería ser de noche, no de día. ¿Qué significa la palabra celta? ¿Sabes? Supuestamente hay una de las que yo me acuerdo, es como origen, es como que aquellos que tenían un origen relacionado con la misma naturaleza o con deidades superiores. O sea, dicen que hay otros, o sea, hay una variación porque realmente te digo, los celtas están en todas partes, en toda Europa, Inglaterra, todos esos países. Había presencia céltica, hasta incluso por los mismos vikingos, ¿verdad? Toman mucho de las costumbres celtas y ellos crean su propia religión, vamos a decirlo. Era como en aquellos tiempos, era como la religión. O sea, ¿qué religión profesa? La celta. Órale, ¿verdad? Pero no era la misma que los que festejaban los druidas españoles en aquellos tiempos de Hispania, o los godos, o los visigodos, o los astrogodos, ¿sí? O los bretones, o sea, hay muchos que eran de aquellos tiempos y cada uno tenía su cultura y su idea de origen de la palabra celta. Y una de esas es precisamente eso, o sea, como un pueblo originario,
como un pueblo de origen y de hecho muy relacionados a lo que tienen esos planetas Saturno y Venus. Estaban muy metidos con eso y obviamente con el Sol, pero esos eran sus ¿cómo se llama? Sus colores o sus planetas, porque utilizaban el negro, porque utilizaban el amarillo y porque utilizaban el azul. Oye, Tenachi, por ejemplo, ahorita que hablas de colores, tenían forzosamente que andar con ese tipo de colores en esta temporada, Sí, en octubre sí. 31. O sea, el color amarillo representaba las hojas precisamente de la caída de los árboles, cuando se secaba el trigo, como el color de la miel. O sea, eran colores que eran representativos en este tiempo. Uh-huh. Ahorita ya empezamos a ver nuestros campos y vemos campos que se veían verdes y ahora se van a empezar a ver amarillos. Entonces ellos tomaban ese color porque ese color representaba el proceso y es cuando ahorita el sol ya se aleja más de la tierra, deja de calentar más y obviamente los días se vuelven más las noches se vuelven más largas, ¿verdad? Y los días más cortos. Órale. Una cuestión de conciencia, o sea que aumenta el nivel de inconsciencia que representaría la oscuridad, la noche y la luz, la conciencia que representaría el día, pero los días son más cortos y las noches son más largas. Es decir, que el tiempo de inconsciencia es mayor que el de la conciencia. Entonces, Halloween es una cuestión creada en Hollywood en los años 70 con el concepto que le conocemos actualmente, ¿no? Horror, terror, mucha violencia, mucha sangre. Eso es Halloween. Eso es Halloween y hay una entidad demoníaca, porque también aquí tiene que ver mucho el rollo de las entidades de la naturaleza. También aquí se involucran, ¿verdad? Que son las entidades como los elementales, como algunos elfos, como algunos duendes, también en este tiempo se involucran. O sea, y están dentro de lo que es las tradiciones de los días de todos los santos, sí, porque hay demonios que son algunos elfos que se encargaban para estas fechas de robarse la identidad de los niños e implementaban una identidad de un ser grotesco. O sea, le llamaban cambiapieles. O sea, hasta hay películas, hay series hablando de esas mitologías. Hay una muy interesante que se llama El Cazatroles, que está, creo que me parece que en Netflix, me parece que ahí está, El Cazatroles, y te habla así con lujo de detalles e incluso de las mismas palabras, porque ahorita en muchas películas se utilizan los nombres de los demonios. O sea, en muchas películas se habla de demonios, se habla de identidades que son oscuras, ¿no? Por ejemplo, una es Darth Vader. O sea, el hombre de la oscuridad o el ser o el individuo de la oscuridad que representaba la oscuridad. Entonces, pues te lo hace, ¿cómo te lo hicieron? ¿Cómo te lo metieron? Con una película y te lo meten como un personaje. Y así sucesivamente. Y en el Halloween tenemos a muchas personalidades de ese tipo. Y una de esas es su nombre se me va, que es el hombre de cabeza de calabaza, que representa el cazador de cabezas. Y si vemos acá en la costumbre y la mitología prehispánica, tenemos a un dios que se encarga de la caza de las cabezas, de cosechar cabezas. Por eso los zompantlis. Que son los altares con los cráneos. Exacto. Entonces, las similitudes y todo eso, por eso yo creo que fue muy fácil manipular a las sociedades para que siguieran tradiciones, siguieran ideologías, y lo único que están haciendo es que le están pues cumpliendo una festividad y haciéndole ritos a entidades negativas. Chale, y de los monstruos, de los demonios, de las entidades negativas, comercialmente, ¿cómo se pueden identificar? Con la forma de que, ya dijiste ahorita el de la cabeza de calabaza. El sin rostro. Hemos visto películas de individuos que se ponen máscaras o no tienen un rostro. Ese es un demonio. Ese es aquel que se alimenta del rostro de los demás para poder él manifestar, usar tu rostro, tu presencia como su presencia.
O sea, él va a hacer pasar por ti. Tú perdiste ya tu identidad. Por ende, se alimenta de ella y se lleva tu rostro y se lleva tu personalidad. Ese es uno de esos demonios que en este tiempo también anda ahí haciendo de las suyas. ¿Se pueden dar posesiones diabólicas en temporada de octubre? Sí. Y sí pasan. Sí hay casos. ¿Por qué? Normalmente es porque se ponen a jugar. Y hay mucho, en este tiempo es cuando más hay muchachada que saca la ouija o que saca otras, porque ahora ya tenemos oraciones enteras demoníacas en internet. Sí, ya las hay. O sea, a alguien se le ocurrió y dijo, pues órale, entonces pues ya hay todo, o sea, todo está allí. Entonces la cuestión aquí es que realmente es a donde vamos es qué tan conscientes es esta humanidad o qué tan inconsciente injustificadamente, porque no hay justificación, porque tienes todos los medios para darte cuenta de lo que estás haciendo está bien o está mal. Entonces mucha gente lo hace ¿por qué? Por vanidad, ¿verdad? Y si vamos a eso, o sea, parte de los que son las entidades negativas, ¿verdad? Que son demonios, el demonio del orgullo, el demonio de la soberbia, el demonio del egoísmo, el de la arrogancia, el del protagonismo, el de la vanidad. Y dime qué pasa en un evento de esos de Halloween. Pues llega el demonio de Tasmania a hacer un desmadre. Sí, llega el orgulloso, ¿no? Llega el orgulloso, el que se siente que trae el mejor disfraz, el protagonista, el vanidoso. Llega el soberbio. O sea, vemos esas manifestaciones y curiosamente siempre lo vemos manifestado en ese tipo de festividades, ¿no? Como en este caso Halloween o en este caso Navidad. Órale. También en Navidad. Sí. Y te sorprendería la gran similitud. Que haz de cuenta que nada más se dan unas vacaciones de menos de un mes. A ver, ¿qué tiene que ver Halloween con Navidad? Mucho. ¿Por qué? Porque precisamente en ese tiempo es cuando salen otros demonios a esas festividades. De hecho, el 24 de diciembre, pues no se festeja realmente el nacimiento de un Jesús, ¿no? Estamos hablando de que ahí un papa impuso su festividad, su cumpleaños, como este individuo de la independencia. ¿Cómo se llama este loco? ¿Miguel Hidalgo? No, el otro menso que hasta fue desterrado. Ya ven, pues tanta... Porfirio Díaz. Porfiriato. Que fue su cumpleaños el 16, ¿no? Nada que ver realmente con el rollo de independencia, ¿no? Y en eso hay festividades diferentes, como la festividad del Krampus. A ver, pero específicamente Halloween y Navidad. ¿Y Navidad qué tienen que ver? Porque el Krampus de Navidad también aparece en Halloween. ¿Qué es el Krampus? El Krampus es un demonio que se lleva a los seres que no son buena onda. O sea, se dice que es aquel que se lleva a los niños que se portaron mal. Y se supone que el Krampus solamente cambia como de ¿cómo se dice? De trabajo, de función. No, el disfraz sigue siendo el mismo, pero la función de la festividad acorde es cuando sale, o sea, ¿no? Y en tiempo de lo que es el Halloween también ahí está, porque ahí se dice que por no haber llevado una vida recta o bien dirigida y todo eso, tuviste una mala cosecha y lo que tienes que hacer es hacer un sacrificio para que precisamente la poca semilla que hayas cosechado, esté bendecida por el tiempo, por la deidad en ese momento, la deidad de la naturaleza. Y en diciembre es el que llega. El que no le lleva regalos a los niños que se portaron mal. Y tiene es que tiene o sea, cómo se cumplen para esas fechas, porque se guardan ciertos alimentos que son los que se sacan en diciembre, que son los que se consumen en diciembre antiguamente. O sea, la cosecha de este tiempo es la que se va a utilizar para la festividad de diciembre. Órale. Entonces, por eso también su gran similitud y la gran conexión que hay. De hecho, todas las festividades que conocemos, o sea, realmente así me atrevo, esto es una opinión muy personal, pero yo he visto que la mayoría, si no es que todas, como lo dije al inicio, pues están relacionadas con lo mismo. Nomás está al revés y volteado. Tenenche, por ejemplo, a ver, en Halloween
sabemos que mucha gente va a festejarlo, va a hacer fiestas, va a hacer todo. Tenanche, ¿qué recomiendas para que en Halloween, en estas fiestas que se realizan, no se haga? ¿Qué cosa específicamente? Es que la fiesta la van a hacer, la van a seguir haciendo. mira, por Pero, ejemplo, ¿qué cosa no debería de hacer en Halloween? pues son muchas cosas. Dime Por ejemplo, la más delicada, la que más riesgo te pueda traer energéticamente. el consumo de alcohol. Porque el consumo de alcohol está relacionado con una entidad que precisamente te hace, pues como conectarte, o sea, con un proceso de muerte. Se dice que una persona que se alcoholiza pierde la conciencia. Entonces es una persona que está muerto en vida. ¿Por qué? Pues porque después, ¿qué dice al siguiente día? Es que no me acuerdo. No me acuerdo de lo que hice. No me acuerdo. O sea, pues realmente estabas muerto en pensamiento o en conciencia y pues hiciste algo que no debiste haber hecho. ¿Verdad? Pistear en Halloween No es lo correcto y pues ponerles algunas cosas que normalmente pues estaban relacionadas con ese difunto. O sea, si tú le pones unas donas porque ese muerto que le encantaban las donas, ¿qué estás haciendo? Estás estimulando a que ese ser esté inquieto, no esté en paz. ¿Tú crees que les da mucha paz que le pongas la comida que tanto les gustaba? hablando ya ahora del 2 de Muertos. Sí. Del día 2 de noviembre. Sí, de todo lo que son las ofrendas. O sea, no deberíamos de hacer ofrendas tampoco. ¿Por qué? Pues, ¿cómo esa presencia va a comerse el mole? Se va a comer sus donas. O sea, generas una frustración, generas una energía de frustración, de yo estoy muerto. O sea, muchos de esos dicen que se tardan mucho tiempo en aceptar que están muertos. Entonces les haces una festividad, los festejas y les lloras y esto y el otro. Se cuenta que ellos quieren estar ahí, quieren regresar, quieren estar presentes y es cuando pasan algunas cosas. Por eso es preferible hacer los rituales y poner los altares de Día de Muertos en los panteones. En los panteones. Para que precisamente las entidades no salgan del lugar, porque se supone que son lugares consagrados. Entonces todo lo que está consagrado está limitado a que salga. Y si le haces tú una festividad, o sea, si el simple hecho de tener una imagen de un difunto en casa no es bueno. O sea, desde ese punto, ahí ya no es bueno. Entonces, ya meterle más cosas, más parafernalias, más ideas, más el otro, más aquello, pues imagínate lo que estás atrayendo. Madres. Mi querido Tenanche, espero que la raza haya comprendido el origen del Halloween, donde su origen es un agradecimiento a las semillas. Un agradecimiento a la semilla, un agradecimiento al fruto que se cosecha, porque es el tiempo donde ya se hacen orejones, los frutos secos, ¿verdad? O sea, ya hiciste muchas cosas, hiciste frutos secos, ya tienes tus talegas de maíz, de frijol, o sea, de los granos que se consuman, o sea, se supone que ese es el tiempo donde tú tienes y haces una ofrenda precisamente en agradecimiento por esa cosecha. Pero a la persona o a la energía que se le hace esa ofrenda, pues es la misma que se lleva a las personas. O sea, si tú dices, no, le damos gracias a Dios por el maíz que nos dio, pues es el mismo que se llevó a tu tío, a tu primo, a tu hermano. O sea, ¿entiendes? O sea, que tenemos que ser muy conscientes y saber diferenciar y saber cómo dirigir y saber cómo manejar esto. Y si no sabes, no lo hagas, no sigas tradiciones, no vayas como borriguito siguiendo ideas, ideologías y demás y demás. Principalmente hablando del día 2 de noviembre, el 1 y 2 de noviembre en México, que se hacen los altares tradicionales.
no deberían de hacerse fuera de los panteones. Fuera de los panteones. O sea, debe de ser allá donde están, donde es el origen de los personajes, ¿no? Donde está el cuerpo. No, donde está aquello que fue. Ahí. Ahí debe de hacerse. No fuera de. Y pues pueden investigarlo y se van a dar cuenta de que es cierto, es verdad. Incluso hay sacerdotes que tienen ese conocimiento y dicen "No, es que no se deben de hacer altares en las casas. Porque atrae la presencia y no solamente la de él, sino que hay presencias, entidades sustitutas que aprovechan y porque a lo mejor ese individuo quedó en el limbo por allá y toma el papel de ese. Y puede manifestarse por medio de un sueño, de una sensación, de una percepción. Entonces, estamos rodeados de identidades energéticamente malas. Sí, hay más mal que bien. ¿Por qué? Pues porque si hubiera cosas buenas, no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo. Es simple lógica. Entonces, entre más situaciones vivamos de violencia, pues estamos hablando que la inconsciencia está presente. Sí, y esto se lo diriges a todo, o sea, a niveles dirigentes, religiosos, políticos, sociales. O sea, si no han podido quitar esto, es porque ellos son parte de lo mismo. Y no digan que no, es la verdad. No podemos tener, vamos a decir, una festividad si esa festividad está conmemorando algo que generó tanto daño, que generó un dolo tan terrible, que incluso contaminó nuestros cerros en el caso de Zacatecas. ¿Por qué pasa que donde hubo grandes batallas y hubo grandes cantidades de muertos, las tierras ya quedaron como infértiles? O sea, y lo pueden ver en campos de la Primera Guerra Mundial o guerras que de las Termópilas y no sé qué. Y, o sea, en todas partes donde hubo acontecimientos violentos graves, esas tierras quedan malditas. Y porque dice que en el lugar donde se sacrifique un inocente, esa tierra quedará maldita. Entonces, si tomáramos esa conciencia y nos hiciéramos conscientes, no anduviéramos festejando y no le anduviéramos haciendo plestesías a un montonal de demonios que están detrás de todas esas festividades. O sea, estamos atestados de chamucos, tanto de demonios en vida, ¿verdad? Vivientes, ¿verdad? Como aquellos que no vemos, pero que vemos su manifestación por medio de sus títeres. Porque nosotros provocamos esa manifestación a través de las fiestas que hacemos. Ajá. Con un error, con una equivocación de creencia, ¿no? De que, pues nomás es una fiesta. Sí, y ¿a quién le estás festejando? A un dios, Saturno en este caso, ¿no? ¿Qué hay en el medio de un campo de fútbol? ¿No hay un círculo y una raya? Sí. ¿Y cómo es el símbolo de Saturno? Así. ¿Y en básquetbol? Igual. Y así en muchos lugares, ¿verdad? Entonces la gente no se da cuenta de que eso ya nos quitaron ¿cómo se llaman? Los coliseos. En vez de coliseos, ahora le llaman estadios. Sí. Y ahí es donde la euforia, el fanatismo y todo lo que tú quieras se manifiesta. Entonces también en estos tiempos hay euforias, hay fanatismos. Porque hay gente que está completamente cerrada, no digo arraigada, cerrada a una costumbre y no sabe de dónde viene, pero le dijeron y lo sigue haciendo. Y como no investigamos, pues le seguimos, ¿verdad? Pues exactamente, como no le prestamos un poquito de atención a la vida que tenemos ni al mundo en el que supuestamente vivimos, pues hacemos lo que nos dicen. Pero si nos ponemos a ver, por ejemplo, el símbolo de Nissan. Es una rueda y dice Nissan en medio. Hay carros que se llaman hasta Saturno, una marca, Saturn. Hay una marca. Entonces, Toyota, el símbolo de Saturno. O sea, ¿por qué los vehículos están dirigidos a Saturno? Porque los vehículos también son causantes de grandes desgracias. O sea, hay muchas cosas que están muy... Es como la carretera Zacatecas-Durango. ¿Partiendo de dónde? De Las Palmas a Durango. ¿Cuántos muertos van en esa carretera? Y todos son choques de frente.
¿sí? ¿Qué pasa en esos lugares? ¿Por qué acontece ese tipo de cuestiones? O sea, es como la carretera Zacatecas-Aguascalientes. ¿Qué? ¿Le están sacrificando? ¿Le están dando un poder a alguien? Porque pues esto se me hace demasiado. No se diga una carretera que va de Zacatecas a Guadalajara, que tiene más de 50 años y no le han hecho ninguna modificación, y no hay tantos muertos como en estas que son muy modernas. ¿Sí? Entonces tenemos que hacernos conscientes de que las entidades, las identidades, las presencias que están en estos mundos son cosas que si somos conscientes evitaríamos por mucho hacerlas. Hay que mandar sacerdotes a que consagren estas carreteras. O unos buenos chamanes que se lleven ahí un saumerio desde Osiris hasta Aguascalientes. Para que hagan ahí una limpia. O sea, realmente eso es ahí donde realmente debemos de darnos cuenta de que si no ponemos atención a esos mínimos detalles, pues imagínate a otras cosas. Y esto pasa por el desconocimiento que tenemos, ¿no? Del origen de las fiestas, de las celebraciones que hacemos, que por usos y costumbres pues estamos realizándolas, ¿no? Exactamente. Antes, por ejemplo, había una marca en los años 50, 60, había una marca de llantas que se llamaban Saturnas o Saturninas, que eran, y luego de ahí salen las que eran negro con cara blanca y la parte negra, ¿no? Y que era el símbolo de Saturno. Ahí también. Entonces dirías, pues, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Véanlo. O sea, vean en las efemérides astrológicas, astronómicas, las posiciones y todo eso. Y qué curioso que caen en festividades religiosas, místicas, esotéricas o lo que sea. Y tienen que ver con esto. O sea, y estas entidades están relacionadas precisamente con estos planetas. Danos un ritual para cargarnos chido de energía en estos meses ya otoñales, en este otoño. En este otoño. El principal ritual es el agradecimiento. El principal ritual es agradecer, es reconocer quién eres, realmente conociendo tus defectos y tus virtudes. Esa es el mejor ceremonia que puede haber. No le hagas una pleitesía a nadie, ni mucho menos a un Dios que nunca has visto. Tú eres una presencia viva, tú eres una entidad viva, que tú decides si eres bueno o malo, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le tienes que hacer esa ceremonia y ese ritual? Pues a uno mismo, que uno mismo es la manifestación de algo más superior, pero si eres consciente, si eres inconsciente, tan solo eres un títere más. Con madre. Mi querido Tenanche, en el camino andamos. En el camino andamos. Porque tú eres caminante. Soy un caminante, sí. Agradezco mucho que estés en Planeta Pepino. Habrá oportunidad para seguir con infinidad de temas. Muchos temas. Pues gracias por la invitación. Se los agradezco mucho a ti, Pepino. Pues la intención que tenemos es transmitir un conocimiento para que los demás pues no se mueran pendejos. Así de simple. ¿No hay otra palabra? Sí. O sea, la cosa es dedícate. Si realmente no tienes nada que hacer, dedícate a investigar un poco. Y vas a entender la película que estás viendo, la serie que estás viendo, hasta las caricaturas que estás viendo. Bajo una información buena, tanto de simbolismos, de aprenderse nombres de demonios que en películas, en series, te los nombran como si nada. Y la gente los pronuncia y los repite. Y estás repitiendo. Pues si estás repitiendo tanto un nombre, ¿qué pasa? Pues tarde que temprano se aparece, ¿verdad? Y dices, me estaba acordando de ti. Fíjate qué bueno que te apareces. ¿No? ¿No te ha pasado? Sí. Ahí está. Es lo mismo. O sea, como es aquí, es allá. Yo quisiera que se me apareciera el dios del dinero. Es de todo. Está muy ocupado. Oye, cada rato me acuerdo de él, pero nomás no se aparece. Es que anda muy ocupado. En el camino andamos, mi querido Tenanche. Muchas gracias. Gracias. Romo Munguía, laboratorio y estudio fotográfico. Mi Bombón, detalles y más. En Zacatecas, Guadalupe y Aguascalientes, La Túa Pizza. Pollos rostizados El Forastero en Zacatecas y Guadalupe. Las Changueras de Zacatecas, los mejores mariscos estilo Mazatlán.
presentaron. Planeta Pepino presentó